Hola, queridos likers, ¿cómo están? Aquí Gaby Gallegos desde Central Corazón, muy contenta en el Día Mundial del Abrazo. Les mandamos, Pau y yo, un abrazo muy afectuoso. Bienvenida, Pau Robles, otra vez, ¿cómo estás? Hola, hola Gaby, un abrazo virtual, ese cuenta más. Muy bien, gracias a Dios. Aquí un gusto otra vez compartir contigo. Y con un súper tema. Cuando callé, mi columna gritó, enfermedades psicosomáticas. Y le quiero dar las gracias a nuestro querido nuevo productor, Luis Felipe Hernández Cervantes. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por salvar el barco. Muchas gracias por tu disposición. Gracias por entrar en la emergencia. Eres una bendición de Dios y bueno, pues muchas gracias. Y aquí estamos para darles un precioso regalo que hice el día de hoy para celebrar el Día del Abrazo. Así es de que mi Pau preciosa me va a ayudar a iniciar con esta lectura que se llama El brillo de las cicatrices. En el reino de lo intacto, Pao vivía rodeada de superficies lisas y reflejos perfectos. Su piel era de una porcelana tan fina que el viento parecía resbalar sobre ella, sin dejar rastro alguno. Pao se sentía orgullosa de su impecable silueta, creyendo que su valor residía en la ausencia total de marcas. Para ella, la vida era un cristal transparente a través del cual solo se permitía mirar la belleza perfecta. El destino sí que entiende de fragilidad. Una tarde, el suelo se dio bajo sus pies, cayendo en un abismo de miedo y sombra. Al impactarse contra el suelo, el sonido no fue un grito, sino el crujido seco de mil pedazos rompiéndose contra la realidad. La fractura fue total. El dolor no solo habitaba en su cuerpo, sino en el vacío de haber perdido la perfección que según ella la definía. Entre las sombras, Pau intentó recoger sus propios fragmentos. Sus manos temblaban mientras trataba de encajar bordes afilados que ya no coincidían. Se sentía incompleta, una versión defectuosa de sí misma que el mundo no querría volver a mirar. El aislamiento se convirtió en su refugio, escondiendo sus astillas en la penumbra para que nadie viera su ruina. Fue entonces cuando apareció Abby. Ella no caminaba con la ligereza de los habitantes de la superficie. Su andar era rítmico y con fuerza. Abby tampoco llevaba una máscara de cristal, sino una túnica de lino blanco y una linterna que emitía una luz cálida y ambarina. No miró a Pago con lástima, sino con el reconocimiento de quien ha visto cientos de naufragios y sabe que el mar siempre devuelve algo a la orilla. Abby se sentó junto a Pau y empezó a trabajar. Sus manos eran expertas en el arte de la paciencia. Con un pincel fino limpiaba el polvo de cada herida abierta en la porcelana de Pau. No intentaba ocultar las grietas, sino que las trataba como si fueran los cauces de ríos secos esperando ser llenados. La restauración no consistía en volver atrás, sino en preparar el camino hacia adelante. El dolor es una materia prima, dijo Abby, mientras mezclaba una resina espesa con polvo de oro puro. Pau observaba con incredulidad. ¿Por qué resaltar lo que está roto? Preguntó ella con voz quebrada. Abby sonrió levemente y puso una gota de aquella mezcla dorada en la isla de la mano de Pau, porque una herida que se acepta deja de serlo y mientras cicatriza se convierte en un puente. Pau empezó a participar en su propia restauración. Siguiendo las instrucciones de Abby, aplicó oro en las líneas que cruzaban sus piernas y sus brazos. El proceso era lento y a veces con el pincel parecía que disparaba el recuerdo y el dolor de golpe de la fractura. Pero a medida que el oro rellenaba los vacíos, Pau sentía que algo más fuerte que la porcelana original la mantenía unida. Ya no era un objeto delicado,
sino una obra de arte en construcción. Cuando terminó, Pau salió a la luz del sol. Su cuerpo ya no era un espejo liso, sino un mapa de senderos brillantes. Las líneas de oro contaban la historia de su caída y sobre todo la historia de su resistencia. Se dio cuenta de que su valor no había disminuido al romperse, se había multiplicado al ser restaurada con algo tan noble como la voluntad humana de Abby. Pao comprendió finalmente su propósito. Su caída, su fractura y su dolor no habían sido un acto aleatorio del destino, sino una iniciación. Ahora ella y Abby caminaban por los valles, no buscando la perfección, sino buscando a los rotos. ¿Qué te pareció, Hernas, Pau? está hermoso, hermoso. ¿Con qué te identificaste? Fíjate que yo hice una nota a pie de página y le puse, este cuento se podría llamar no solo el brillo de las cicatrices, sino Pau y Gaby, Roy y Gaby, Marcos y Gaby, Abby, ¿no? Como el arquetipo de quien sana, del sabio y del arquetipo de quien nos caemos. También se pudiera llamar Kintsugi, un corazón restaurado. Y hoy que vamos a hablar de cuando callamos los dolores, empieza la somatización. ¿Qué te dice este cuento a ti, mi querida Pau? Bueno, me toca bien profundamente, Gaby, está hermoso porque realmente llegas a sentirte como que no perteneces cuando tú ves que los demás van bien por su vida y tú te sientes rota. Y que llegue alguien, una Abby, Dios, mil cosas a tu vida y te ayuden a restaurarte. Es algo bien simbólico todo lo que dice el cuento. La verdad es que a mí en lo personal me mueve y me toca profundamente. Qué bonito lo que dices, porque finalmente es Dios quien utiliza a las y a los sanadores que están alrededor del mundo, ¿no es cierto? Vamos a Así. retomar, querida Pau, nuestra historia. ¿Por qué este título tan impactante? Cuando callé, mi columna gritó. Bueno, pues si recuerdan en el episodio pasado hablé un poquito de mis pérdidas y coincidentemente después de atravesar por esas pérdidas, ese mismo año, en diciembre, al pasar mi primer Navidad sin mis seres queridos, literalmente en la regadera me quedé doblada y ya no pude moverme. Una contractura muscular me dejó, estaba bañando a mi niña chiquita, no pude ni siquiera ya sacarla a ella, no pude sostenerla a ella, menos a mí. Solo alcancé a gritar, a pedir ayuda, vinieron por mi niña y bueno, o sea, sentí literalmente que ya no me iba a mover nunca más. Y así empezó. Qué fuerte, Pau. Escucho que fue una contractura, decía mi abuelita, marca, ya sabemos quién, ¿no? Y que esa contractura hizo que tú te doblaras del dolor y tuvieras la sensación de no poder sostener ni a tu hija. Qué simbólico, si no puedes sostener a otro que es una bebé o una niña chiquita, menos te ibas a poder sostener a ti. ¿Qué pasó después, Pau? Sí, así fue literalmente ese, fue un miedo, de verdad sentí una sensación de que ya no iba a poder continuar, me imaginé el peor de los panoramas, nunca me había pasado algo así, este, al inicio lo relacioné con una situación de tal vez no querer pasar la primer Navidad sin mis seres queridos, o sea, yo lo entendí como parte de que a lo mejor mi cuerpo estaba bloqueando y que le fue más fácil no poder continuar, ¿verdad? Para evadir el día o brincar esas épocas, porque para quienes hemos perdido a seres queridos, la verdad es que hay ciertas fechas que son muy, que sí pegan mucho y calan, y a veces uno quisiera brincar en el calendario, entonces inicial lo pensé así, pero pasó ese año y en marzo volví a contracturarme. Después en abril, tuve otro, y bueno, ya después de ahí llevé como que el año más o menos bien. Pasó como finales de ese año y empecé a hacer un poco de ejercicio y de repente otra vez volví a quedar contracturada. Al ir
pues ya para esto ya empezaba a sentir que los dedos de las manos se me dormían, los dedos de los pies se me dormían. Y mi hermana que es médico, pues ya le comenté yo la situación y me dijo, no, ya tienes que ir con el doctor, esto ya no es cosa de una contractura normal, esto ya es demasiado. Y efectivamente, pues esa vez me animé a ir con el traumatólogo y pues este consejo, nunca vayan solos. Me fui sola y la verdad que el primer diagnóstico, o bueno, parte de los pruebas de laboratorio que me pidieron era para artritis reumatoide. Entonces, escuchar esa palabra para mí fue muy fuerte porque me imaginaba, o sea, tenía a mi abuelo que había tenido artritis y literal así con sus dedos doblados todo el tiempo. Me imaginaba un panorama así, pensaba en mis hijos, iba sola, o sea, para empezar, dice, estoy sola en una consulta médica y con este diagnóstico, ¿no? O sea, probable diagnóstico. Pues pasaron por mi cabeza muchísimas cosas en ese momento. Obviamente, pues ya me hicieron varios estudios, entre ellos una resonancia, y pues ya salió ahí que tenía hernia discal y tenía dos discos dañados, y pues de ahí pues ya eran dolores insoportables. Te acompaño tantito, Pau, y luego déjame darles una explicación a los likers que tú vas a complementar muy bien, ¿no? Yo lo primero que escucho es que fue una sucesión de contracturas importantes en tu columna, Pau, y además algo muy importante, que empezaron en el síndrome de aniversario, que así se le llama en tanatología, la primera Navidad sin tus amados, el primer aniversario luctuoso, su primer cumpleaños, el primer día de la madre sin mamá, el primer día del padre sin papá, el primer día de la abuela sin la abuela, ¿no? Que fueron tus tres pérdidas tan sucesivas e impactantes que tuviste. Corran, corran a ver nuestro episodio pasado, queridos likers. Precioso, impactante el testimonio de duelos sucesivos, duelos múltiples que nos hizo favor Pau de compartir y que hoy con la ayuda de Dios vamos a intentar transitar esta fractura en restauración y en renacimiento, que es el libro que estoy actualmente escribiendo y que este cuento forma parte de esa colección, ¿verdad? Entonces, a ver, queridos likers, no es casual que esto haya iniciado en la primer Navidad. No es casual que en lo simbólico ella no haya podido ya ni sostener a su hija. Y tampoco es casual que haya sido intermitente. Esta Pau dice algo muy importante. Hernias, no fue una, fueron dos, Pau. ¿Qué te dijeron que simbolizan las hernias? ¿Tú ya estabas en un proceso de acompañamiento psicológico, tanatológico, o nada más te fuiste con la cuestión médica corporal del traumatólogo? Sí, solo me fui con la cuestión médica, del traumatólogo, o sea, nada más lo que ellos me iban diciendo médicamente hablando, más no tuve un acompañamiento que me apoyara a ver o sea, ya hoy lo comprendo, ¿verdad? Cómo las emociones influyen a tal manera. Y bueno, retomando un poquito lo que platicaba también en el episodio anterior, si no mal recuerdan, pues cómo somatizó también mi papá la pérdida de mi mamá, ¿no? Entonces ahora que ya pasa más tiempo, empiezas a atar hilos, ¿no? Ujú. Yo estaba viendo hace rato el programa y tu papi somatizó en sus pulmones esa tristeza profunda por la pérdida de su compañera de vida. Eh, los pulmones, querido Likers, es donde guardamos la tristeza, el miedo, los riñones, el dolor más existencial que existe, pues obviamente en el corazón, ¿verdad? ¿Qué más descubriste en este caminar, Pau? Sí, ¿Cómo bueno, fue este proceso de restauración? La fractura fue fuerte, igual que en el cuento. ¿Y cómo fue este proceso de transformación, de restauración? fue un proceso muy difícil porque había mucho dolor de por medio. Ya los medicamentos no me hacían nada, literal. Y era un dolor que iba desde la espalda baja hasta el cuello. Este, la verdad es que pienso en esos días y pienso en que no sé, bueno, Dios seguramente fue el que me dio la fortaleza porque mis hijos estaban más chicos. Estoy hablando que eso fue hace como unos 4 años, estaban más chicos, entonces, pues son totalmente dependientes de mí.
para sus actividades y demás. Yo alcanzaba, si bien, a llevarlos a la escuela, a recogerlos, fútbol, pero llegando era meterme a la cama con 1000 almohadas porque no encontraba una postura que me diera un confort. Los medicamentos ya no me hacían. Mis hijos hermosos, o sea, se ponían a darme masajitos y ya sabrás, claro que sus manitas santas, pues me reconfortaban muchísimo, me daban fuerza. Y cuando ya me dan el diagnóstico y demás, pues empiezan las opciones, ¿no? Originalmente siempre para este tipo de situaciones como la mía, lo que sugieren los Sugiero. médicos es una cirugía abierta, y ponerte fierros en la columna para sostenerte. Gracias a Dios, el traumatólogo que me estuvo acompañando me sugirió un procedimiento que se llama discoplastía, que es por medio de láser y meten agujas en tu columna, si es en quirófano, te hacen te queman literal por dentro. Los discos que ya no tienen ese gelecito que hace que los huesos no topen uno con otro, lo queman y literal pues queda como una piedra, ¿no? Entonces ya mis huesos ya no topaban y con el mismo procedimiento quemaron la hernia y pues fue del modo que bendito Dios me pude liberar de una cirugía. Obviamente en ese tiempo pues sí había un panorama también de tal vez ya no pueda volver a caminar, tal vez algo salga mal, sí me habían dado también un pronóstico de que la discoplastía podía mejorar, bajar el nivel del dolor, y pero que a lo mejor no se podía ir todo, ¿no? Entonces, pues realmente era algo impredecible, no podía saber qué iba a pasar después sí es un procedimiento que aunque es ambulatorio, te dejan solo una noche, al día siguiente te puedes ir, es muy doloroso porque literal es quemarte por dentro de tu cuerpo. De hecho, parte de lo que es pues el cuidado post cirugía es con hielo, te ponen mucho hielo, hay que tener hielo puesto todo el tiempo porque pues estás quemada por dentro, o sea, yo ahora pienso, digo, las personas que tienen quemaduras y demás que lo sienten en la piel, pues supongo que es lo mismo que yo sentía por dentro y no podía controlarlo más que con hielo todo el tiempo. Pasaron como unos 2 meses y yo seguía sintiendo el mismo dolor. Ujú. Y pues fui con la doctora, ¿verdad? Que me atendió. Y bueno, o sea, a veces es sano que también te sean honestos en ciertos momentos y a lo mejor eso me ayudó, que no deja de ser duro, ¿verdad? Pero sí me dijo la doctora que pues que este procedimiento no tenía una garantía del 100%, que si ya había un avance del 50%, que yo me diera por bien servida. Y que si dentro de un año podría que volviera a necesitar otra vez este procedimiento, que yo ya no podría hacer ejercicio, ya no podía cargar cosas pesadas, ya mi vida iba a ser, o sea, pues prácticamente estar pues sin hacer nada, cosa que para mí es muy complicada porque soy una mujer muy activa, tengo muchas actividades todo el día por mi trabajo, por mis hijos, y pues me viene un panorama muy también emocionalmente desalentador otra vez, es otra pérdida más porque me visualicé como ya no siendo independiente, que bendito Dios, eso que me dijeron no pasó. Oye, Pau, pero tú no le pusiste a este programa el nombre de la recuperación física, ni cuando fui al traumatólogo. Fíjate, tú le decidiste poner cuando callé, mi columna gritó. Yo lo que escucho es que aparentemente hubo mucha focalización en el dolor y yo lo entiendo. Yo misma vengo de sobrevivir una triple fractura en la cima de una montaña el 22 de julio pasado y después de 17 rehabilitaciones ya me dieron de alta. Y yo sé lo que es cuando el dolor te quita la paz, yo sé lo que es cuando estás solamente focalizada en orar para que se te quite el dolor y que todo lo demás empieza a bajar, a bajar, a bajar, menos tu fe, ¿verdad? Si tenemos fe en Dios, ahí está Él que nunca te abandona y tu compañero fiel. Pero el dolor hace de las suyas. El dolor físico es una cosa que distrae muchísimo y que me parece que también es un aspecto que podemos usar para
moldear nuestro carácter. ¿De qué manera se moldeó tu carácter? Esta situación tan fuerte que tú pasaste en este proceso de restauración de tu fractura, en lo metafórico, porque en tu caso no fue una fractura, fueron situaciones muy graves de tu columna, de tu disco y de tu sistema nervioso periférico y central. Déjame les explico a los likers. Nuestra columna, queridos likers, tiene como alrededor de cada vértebra, terminales nerviosas que están conectadas absolutamente a todo nuestro sistema periférico. No está desconectada la columna de todo nuestros huesos, ni nuestros músculos, ni nuestros tendones. Somos hechos perfectos. No hay una sola cosa que haya hecho Dios en nuestro cuerpo que sea imperfecto. Entonces, claro, imagínense una lesión de ese nivel, pues por eso tenía tanto dolor, Pau. ¿Y en qué momento, Pau, tú decides tomar las riendas y trabajar en lo simbólico, y trabajar en lo emocional, y trabajar en lo psicológico, y trabajar en tus emociones? Sí, Gaby, pues un poquito tomando lo que tú dices, está todo tan, la columna tiene que ver con todo que pues por eso de repente ya mis dedos de los pies se dormían, o sea, imagínate hasta qué punto podía llegar, ¿no? Este, pues mira, yo entendí que mucho tenía que ver con un duelo que no trabajé. Fue un duelo que bueno, como llevé sola, porque en ese momento pues la única persona que era como más cercana a mí, que eran mis hermanas, pues cada quien estaba lidiando con sus propios duelos, ¿no? Y la persona que en ese momento pues era mi pareja, la verdad es que la actitud fue totalmente evasiva del típico no llores, déjalos descansar, y nunca encontré un apoyo, creí, y hablando de lo que es el sostén de la columna, creí erróneamente que alguien me iba a sostener como me sostuvieron mis papás durante toda mi vida, ¿no? Al yo creo que darme cuenta que ya no había ese sostén, también mi columna fue cuando empezó a hablar y a representar esa, esa tristeza y ese dolor por la pérdida de ellos, como viéndome totalmente sola, sin quien sostuviera ahora por mí. Y en el proceso, bueno, pues empecé a trabajar mi duelo, empecé a ver muchas situaciones, empecé a mejorar y enfrentar a no quedarme con ese diagnóstico de que ya no iba a poder hacer cosas. Obviamente sí tengo que cuidarme, pero la verdad es que llevo una vida lo bastante normal. Sí hay actividades, sobre todo de ejercicio, que no puedo hacer y lo hago pues también por cuidarme, ¿no? Si por ahí de repente me excedo, porque soy una persona que hace mucha actividad, en el día a día, sí empiezo de repente otra vez me vuelve a saludar el dolorcito, pero no ese dolor que tuve hace tanto tiempo ni representa mayor riesgo, ¿verdad? O sea, es como me ha enseñado también a tener más cuidado conmigo, y creo que también hablando de lo que callé, comprendí que ahora que mis papás ya no estaban, la única que tenía que ver por mí iba a ser yo, que no iba a llegar nadie a rescatarme ni a sostenerme y que si yo quería salir adelante, yo también tenía que encontrar la forma de cuidarme y de sostenerme, sobre todo porque tengo 3 hijos y solamente yo pensaba que ellos también tenían el derecho de gozar de una mamá sana, física y mental y emocionalmente. Qué fuerte testimonio, Pau, ¿no? Porque cuando tenemos pareja, esperamos o suponemos o creemos que esa pareja va a ser solidaria y que va a acompañarnos en lo que nosotros necesitamos. Pero a veces Dios permite que eso no pase para que nos enfrentemos a nuestra propia soledad y nos demos cuenta que solo hay uno que nunca nos falla, ¿verdad? Y que es Totalmente. pero en esos momentos a veces nos olvidamos y creemos que estamos solas con nuestro dolor, pero no, siempre estamos ahí sostenidas. Me encanta cómo describes, Pau, esta situación de yo me di cuenta que cada una estaba lidiando con su propio dolor, porque eso es muy sistémico, ¿no? El duelo también se estudia desde la terapia familiar sistémica, desde la terapia de pareja, desde el humanismo, desde lo transpersonal, y sabemos que cada quien hace lo mejor que puede, pero en ese lo mejor que puede, yo, queridos likers, les puedo dar fe de lo que yo he vivido en estos 30 años de experiencia acompañando duelos diversos y múltiples y muy difíciles y congelados y patológicos. Y es una cosa que cada persona lo vive
queriendo proteger a su amado o a su amada, y en ese querer proteger hacen muchas tonterías, que lejos de ayudar, aumentan la soledad y aumentan el dolor existencial. ¿Qué cosas hacen? Por ejemplo, enfrente de su pareja no lloran y le dicen no llores, déjalos descansar, como bien apunta Pau, una frase muy socorrida por las parejas hombres. Y en lugar de llorar junto a ella o de permitir que ella exprese, en este caso del ejemplo de Pau, exprese su dolor abiertamente. He tenido familias donde todos están sufriendo en soledad su duelo y se encierran en su cuarto a llorar y lloran hasta quedito y se limpian las lágrimas y salen, abren el cuarto y fingen que no pasa nada frente a los niños. Y los niños captan inconscientemente todo y dicen, ¿qué está pasando? ¿Debo sentirlo? ¿No lo debo sentir? Lo siento, pero no lo debo expresar. Aquí todo el mundo jugamos a ser felices y a que esto no está pasando y a que esto no está sucediendo y a que esto no está doliendo. Y entonces, claro, vienen las fracturas. Cuando yo hablo en este cuento de fractura y que mi Pau se fracturó, puede ser una fractura metafórica y una fractura simbólica. ¿Es así, Pau? Sí, porque se fracturó también mi matrimonio y también incluso esta relación con amigos y con familia que en su juicio decían que ya no era tiempo de que yo estuviera llorando. Ujú. Y eso cuando uno está como doliente, la verdad son de las cosas que hacen que uno se aleje. No te sienta nada bien que alguien no te permita sentir, que no validen lo que tú sientes ni que minimicen con comentarios de ese tipo, como ya pasó mucho tiempo, no lo dejas descansar. Hoy comprendo que claro que ellos descansan, llore o yo, o no llore yo, ¿no? Me ha costado mucho, ha sido un proceso, que he llevado de personal, en preparación con mi diplomado de tanatología, donde tuve el gusto de conocerte, Gaby. Y Ajá. también fracturó un poquito también mi relación con mis hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como tú bien dices, uno se cierra tanto en vivirlo y creyendo que como todos los demás te dicen que está mal que llores, y a veces la verdad es que me pasaba eso. Yo lloraba en el carro mientras iba manejando, o sea, yo ya no podía contener las lágrimas y era el único espacio que yo encontraba para llorar y lloré muchas veces sola. No hubo nadie que me sostuviera en esos llantos. Me empecé a no querer hablar con nadie. Ya cuando empecé con la tanatóloga, sí me dijo, sí tienes que decirle a la gente lo que estás pasando porque ellos van a interpretar mal tus actitudes, porque yo me negaba a convivir. Me alejé de familia también, o sea, a veces eran en reuniones, de verdad era a veces hasta como en modo de pleito, Gaby, te lo juro, el tema de, no, porque yo les quería hacer saber, uno hace mal porque no se comunica bien, ¿verdad? Pero es que saben que siento que mi pareja no me apoya, ¿no? No, pero es que porque dices que no te apoya, él está contigo y empezaban entonces con el juicio de lo que ellos creían y veían correcto, mientras que no entendían cómo yo lo vivía desde mi perspectiva y mi dolor, ¿verdad? Y con mis hijos en el sentido de que yo la verdad en su momento nunca imaginé lo que a ellos les dolió perder a sus abuelos, porque eran personas muy cercanas. Mis papás iban y se estaban temporadas viviendo conmigo. Y lo entendí hasta que yo ya sané lastimosamente, ¿verdad? Y ahorita obviamente ellos tienen ciertas secuelas porque no les expliqué, tu papá Carlos ya no está aquí porque era de papá Carlos y mamá María, ¿no? O sea, yo nada más los traía conmigo y vieron el último momento suspiro de su abuelito, pero no, nunca tuve el espacio para explicarles. Entonces, a veces ellos me dicen, mamá, es que yo me sentía muy triste o no supe cómo hacer esto o los extraño, ellos todavía lloran y yo les pido perdón porque digo, me cerré tanto en mi dolor y en lo que yo sentía que no volteé a ver. Entonces, literalmente se fracturaron muchas cosas. Se fracturó también mi niña. O sea, mi niña también se vio fracturada y sola y tuvo que renacer esta mujer, así como en tu cuento. Con bañitos de oro, tuve que darle fortaleza a la mujer y a entender que ahora ya no estaba la niña, pero estaba Paola, la mujer que ya podía sostener a esa niña herida y lastimada, y que tocaba el momento de que trabajara en mí misma para poder rearmarme, como dice también el cuento, para volver a embellecerme. Y la verdad es que hoy en día puedo dar testimonio y gracias a mi Padre Dios porque no me ha soltado jamás de su mano, aunque yo en ciertos momentos lo vi así. Yo creo que todos hemos tenido eso, pero yo creo que hasta Dios es tan bueno que hasta eso lo comprende, ¿no?
Claro, por Pero supuesto. Y si hubieras estado enojada, también lo comprendo. exacto, por eso se hace vale que sentir todo, ¿no? Pero yo agradezco infinitamente porque de verdad es que hoy que visualizan muchas cosas, estoy totalmente segura que Dios me sostuvo con todo su amor y me cobijó y jamás me dejó sola y estar aquí, Gaby, ese es el ejemplo más maravilloso de que Dios me sigue sosteniendo porque permitirme estar cerca de ti, conocerte, escucharte y haber sido tu alumna, de verdad es una muestra del amor infinito de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Toda la gloria es para Dios. Fíjate, Pau, te voy a contar algo y a ti, querido Liker, también te voy a contar algo. Ayer estaba escribiendo el capítulo 1 de este nuevo libro, es el octavo, que de mi carrera de escritora, que se llama así, precisamente, Fractura, Restauración y Renacimiento. Y mientras yo escribía, yo estaba recordando cómo con la persona que yo iba cuando me fracturé, él minimizaba también, igual que le pasó a Pau, igual que nos pasa a muchas personas. No, 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 levántate, te vas a enfriar, no pasa nada. Claro, yo había oído el crack, solo yo sabía lo que me dolía y cuando levanto mi mano y la veo así y aparte dislocado el hombro, dislocado el codo y un dolor inenarrable que ni cuando parí me dolió así. Yo le dije, estoy fracturada, no, no puedo, por favor, búscate unos palos y ayúdame a inmovilizar. Fíjense, yo dirigiendo, o sea, la parte psicológica mía atendiendo a la lastimada, ¿no? O sea, algo que yo abrazo profundamente y que honro de mí misma y que me abrazo y me agradezco, que en ese momento salió la hija de médico que supo exactamente qué hacer ante el pánico de mi acompañante. Después, yo no sé qué carajo se activó en mi cerebro, pero después de hora y media de estar perdidos descendiendo en la montaña, yo empecé a recordar, pero como con memoria fotográfica, a partir de que esta persona me dice, oye, ¿oíste ladrar los perros? Ya estamos cerca. Se me activa como una memoria que yo no sabía tenía fotográfica y yo empiezo como a mirar las letras de Juan Rulfo y le dije, ¿tú has visto la obra? ¿Tú leíste algún día los cuentos de Juan Rulfo, El llano en llamas, no oyes ladrar los perros? Y me dijo, no. Y yo empiezo como a leerle la obra como una manera de palear con el dolor físico. Es una cosa increíble lo que viví. Después que termino de platicarle esta situación, yo recuerdo que yo me fracturé, el accidente fue un martes y el domingo en el culto donde yo me reúno se llama casa y me encanta su nombre porque pues es como mi casa. Habían enseñado, me acuerdo que nos dijeron en la conferencia, qué fácil es alabar a Dios cuando todo va bien en tu vida, cuando no estás en prueba, no estás en desierto, cuando no estás en tormenta, cuando tienes dinero en el banco, pareja que te sostiene, hijos que están contigo, pero ¿qué tal? Cuando estás en una tormenta, ahí es donde se prueba tu fe y ahí es donde debes de alabar. Y me acordé de esa palabra y entonces yo me senté sobre una roca y empecé a orar en voz alta a todo pulmón. Señor, tú en mi cumpleaños me diste una palabra de poder, el Salmo 91, y empecé a declararlo. Y empecé a cantar a todo pulmón la bondad de Dios y yo lloraba entre la emoción y el dolor, porque les voy a confesar, el dolor no minaba mientras yo alababa, pero pude cambiar mi vista hacia la fe y hacia Dios en lugar de estar centrada en mi dolor. Seguimos caminando y cuando llegamos a la carretera, otra hora y media caminando y él nada más me decía, sigue caminando, sigue caminando. Yo ya senté que me iba a desfallecer y yo me vuelvo a sentar y yo le dije, Señor, si es mi momento de que me lleves, aquí estoy lista para ti. Pero si para mí todavía hay un propósito, yo te pido aquí y ahora en el nombre de Jesús que tú me mandes dos ángeles, porque yo ya no puedo más. Y en ese momento volteamos en plena carretera desierta de la nada, un martes a las 4:30 de la tarde, y una ambulancia con dos ángeles que me regresaron mi dignidad, que me trataron como lo que soy, una princesa, hija de Dios. Y en menos de 45 minutos yo estaba siendo atendida en el hospital en la Ciudad de México. Yo veo, Pau, que tú hiciste lo mismo desde tu fractura. Hiciste lo mejor que pudiste, Pau. Hiciste lo mejor que pudiste.
Dios no se va a enojar porque te centraste en tu dolor, tuviste fe, sabías que Él te estaba sosteniendo. Y todavía ahorita el decir, es que mis hijos tenías que haberlos sostenido. Hay uno más grande que los estuvo sosteniendo, Pau, no te preocupes por Total. eso. Hay uno más grande que los estuvo sosteniendo, Pau. Así es, Micaela, totalmente coincido contigo. Definitivamente Dios se manifiesta de formas maravillosas y también he sido muy afortunada porque también me ha enviado ángeles bien bonitos, que son amistades que me han escuchado mi historia más de 80,000 veces, de verdad, y me encanta porque cada vez que puedo decirles la misma historia, vuelven a abrazarme. Y eso es muy difícil de encontrar. Entonces siento que cuando Dios manda personas hacia tu vida es, o sea, es porque definitivamente es Él en medio. Y me encanta oírte tu historia y me conmueve. Creo que por eso estoy también así, porque comparto tu sentir. De pronto yo también llega un momento en que el dolor llega a ser tal que si crees que ya no vas a poder y si te entregas a Dios, ¿no? Si dices, o sea, yo sí pensaba en cuando estaba ya con el dolor muy intenso, Dios mío, si esta es la forma en la que yo voy a continuar viviendo, yo te pido que ya no me tengas aquí. Es demasiado este dolor y no puedo ya con él y no quiero vivir así. Y si de repente está bien también rendirnos ¿verdad? Ante Dios, rendirnos así como tú lo hiciste y que decías, o sea, si es mi momento, no pasa nada, ¿verdad? Pero creo que tenemos un propósito, Gaby. Definitivamente yo creo que sí tengo un propósito en esta vida, Súper. principalmente ser feliz. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas. Hoy en día he resignificado mucho la pérdida de mis papás. Ha sido un proceso largo, muy doloroso, porque cuando no hay una red de apoyo así muy, digo, sobre todo la más cercana, cuando no hay a veces, no buscamos las herramientas o por ejemplo nosotros, los mexicanos aquí no tenemos cultura de aprender a lidiar con el dolor, ni el propio ni el ajeno, ¿no? Y a veces nos negamos a tener este acompañamiento tanatológico para nuestras pérdidas. Todavía la gente sigue sin creer qué importante es que haya esta empatía, este abrazo, hablando en el día del abrazo, este abrazo fraterno en la escucha, porque alguien que te escucha es como si te abraza el alma. Así es, mi Pau preciosa. Pues yo lo que te tendría que decir, Pau, y se los dije desde la sesión pasada, por favor, esta es una continuación del capítulo pasado, no se lo pierdan. Es muy importante para que ahora sí que agarren el hilo de por qué fue tan fuerte esto para Pau. No fue un duelo sencillo, no fue que se murió su mamá y listo, no, se murió su papá y casi al mismo tiempo su mamá y al mismo tiempo primero su mamá, luego su papá y la abuela y además la función que ejercía la abuela fue como muy importante. Y sumado a todo esto que está recalcando hoy Pau, pues no la tuvo fácil, porque la tenemos fácil cuando tenemos esa red de apoyo y son empáticos y sensibles, pero cuando nos encontramos con gente que no te acompaña en ese dolor, lo que hace es invalidar tu sentir. Y entonces lo que tú haces es echarlo para adentro, literalmente nos lo tragamos. Yo un día hice un coraje tan fuerte hace muchos años con una persona que recuerdo que le dije, y no quiero que me hables en un mes, y yo no te voy a hablar en un mes, pero así en un acto estúpido hice el decreto y de verdad, un mes se me fue la voz. Un mes no pude hablar. Entonces yo de pronto dije, ¿qué me pasa? Y afónica, pero no fonía de esa voz sexy de Alejandra Guzmán. No, no me salía la voz. Y entonces dije, Señor, perdóname, yo solita hice un decreto, yo solita me maldije, te pido que me perdones y me sanes. Hice una oración y Dios me restauró. Y por supuesto que hice las paces con esa persona en cuanto yo me di cuenta dónde había estado el error. Entonces yo lo que te dijera a ti, Pau, me lo digo a mí misma, porque este cuento, según yo, lo escribí para un amigo, para Pau, y no, lo estoy escribiendo para mí misma. Y lo estoy escribiendo y vuelvo a llorar porque Dios tiene muchos niveles de sanación. Recuerden, likers, tenemos 5 cuerpos: mental, emocional, espiritual, energético y físico. Y aquí en el físico es donde se guarda todo.
todo está aquí en nuestro cuerpo. Entonces, qué importante es estar en conexión y tratar de vivir en congruencia. Y lo que yo le quiero decir a Pau y a ti, querido Liker, y a mí misma me lo digo, es recordar que las personas también hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. O sea, de verdad, las personas nos dicen, no sufras, no llores, porque es gente que no soporta tu dolor porque no está acostumbrada a lidiar con su propio dolor. Entonces, claro, no quieren ver a otra persona sufriente porque les recuerda su propio dolor que no han trabajado. Por eso la importancia de ir al tanatólogo, de estar en oración constante con Dios, de ir a terapia, de hacer ejercicio, de hacer muchas cosas para que nosotros estemos produciendo nuestras propias hormonas de la felicidad. Dios nos hizo perfectos, perfectos. ¿No es así, Pau? Sí, totalmente. La verdad es que definitivamente el dolor viene a traernos un mensaje y también uno tiene que aprender a abrazarlo porque entre más lo reniega y entre más lo evade y entre más el cuerpo te habla. El cuerpo no lo puedes engañar y yo ya lo comprendí. A lo mejor lo comprendemos a veces a la mala. Hoy en día sí trato mucho de escucharme porque soy una persona muy sensible y percibo muchas cosas. Entonces, sé que cualquier cosa o situación que no embone con el cuidado que tengo, pues inmediatamente mi cuerpo lo somatiza. Pero hoy ya me doy cuenta, ya luego a nivel consciente. Obviamente tuve que pasar por un proceso de dolor, de pérdidas físicas, de dolor físico en mi cuerpo, de pérdidas de relaciones fuertes para poder entender. Pero hoy agradezco y bendigo todo lo que he vivido porque no sería la misma persona si no hubiera pasado por todo lo que he pasado. Así es, y además recuerden que Dios todo lo hace para bien, hasta las noches más oscuras las convierte en gozo y en baile. ¿Cuándo, Señor? Pues en su tiempo, perfecto. Él tiene su tiempo. Ya sabemos que nosotros somos muy desesperados y queremos todo rapidito y de buen modo. Yo he recibido promesas de hace 30 años y sigo en la espera y sé que van a llegar y sé que van a llegar. Y otras las ha cumplido de un día para otro. Otras es cuestión de que me hinque y ahí mandan los ángeles, ¿no? Después de 3 horas. Entonces, así es Dios. Nosotros lo que nos toca es asirnos a esa fe inquebrantable y aquí en lo mundano, porque estamos en un mundo caído, porque estamos en un cuerpo viviendo en un mundo tridimensional que nos toca cuidarnos, ir al terapeuta, ir al tanatólogo, cuidar nuestras redes de apoyo y ver y comprender con un amor compasivo que hacen lo mejor que pueden. No pueden darnos más, no pueden darnos más. O sea, no es que no quieran, están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen, igual que nosotros. Están en las mismas. Nada más que nosotros en este momento, en el caso de mi fractura y en el caso de Pau, todo lo que nos hizo favor de compartir, claro, tenemos el dolor a flor de piel, las fracturas como en el cuento que escribí, pues están sangrando a borbollones y estamos tratando de que encajen esos triangulitos y esos cuadrados y esas astillas donde iban y pues nomás no encontramos cómo volvernos a pegar, pero en su infinita misericordia nosotros agarramos el pincel. Abby, pues no soy yo, Abby es un arquetipo del sanador, es el arquetipo de Dios, que Él en su infinita sabiduría nos hace nuestro kintsugi. Por eso este programa se llama Kintsugi, un corazón restaurado. Entonces, querida Pau, ya nos hablaste de tu fractura, ya nos hablaste de tu proceso de restauración y quisiera que fuéramos cerrando el programa, que nos quedan 5 minutitos, con tu proceso de renacimiento. Ya nos empezaste a dar unas pistas. Ya no soy la misma persona, limpié relaciones, aprendí un montón de cosas. Ese un montón de cosas, yo quisiera que me dijeras así como cosas muy puntuales. Aprendí esto, aprendí el otro, aprendí aquello. Pues lo principal, y retomando el título del tema, aprendí a hablar. Ujú. Hablar, hablar, hablar. Es lo que más me ha ayudado a sanar muchas cosas y por eso es tan importante tener una red de apoyo y saber de quién te vas a rodear y de qué clase de energía y personas quieres tener a tu alrededor. He sido muy bendecida, afortunada porque cuento con una red de apoyo de dos amigas y mi hermana
que de pronto nos reunimos y podemos contar cualquier cosa, y sanamos, de verdad, hablar libera y obviamente pues uno tiene que cuidar tanto lo que escuchas, o sea, con quién te juntas, qué escuchas, qué ves, qué lees, entonces me he hecho, muy asidua de la lectura. También, de escuchar muchos podcasts que me traigan cosas buenas, de meditar. Obviamente, pues claro que mi relación espiritual con mi Padre Dios está más fuerte que nunca. O sea, desde mi Eh, despertar, lo primero es agradecerle a Dios y le digo un solo por hoy, ¿verdad? O sea, hoy me puedo levantar. No sé si mañana vaya a pasar o no, pero sí le digo gracias porque hoy me pude levantar y antes no lo hacía. Y de repente cuando viene el dolor y otra vez me saluda así levemente, sí vuelvo a retomar recordar siempre agradecer que nos permita hacer algo aunque lo veamos como habitual o como lo damos a veces tan por hecho, ¿no? Y realmente debemos de tener más, manejar más la gratitud. Yo soy muy afortunada en ese sentido de estar rodeada de una buena red de apoyo, el amor de mis hijos y sobre todo, lo que me ha ayudado más, Gaby, es encontrarme, aligerar, sacar de mi maleta de equipaje todas las culpas y cosas que tenía de mi infancia, perdonar, liberarme, quitarme, ir más ligera, encontrarme, reconstruirme como en el cuento. Fui mi Abby con la ayuda de mi Padre Dios. Fui mi Abby porque si llegó un momento en que yo me sentía como en el cuento, diferente a los demás. Te sientes como que tú eres la extraña en un mundo de gente que tiene todo resuelto y que todo es perfecto y que desde su perspectiva hay un deber de ser de las cosas, ¿no? Entonces, para mí, hoy entendí que, por ejemplo, ser sensible no es malo. Y antes se burlaban de mí porque soy sensible y llorona y demás. Y hoy no, abrazo eso y me siento muy orgullosa de ser sensible. Me permite sentir muchas cosas que otros no tienen la posibilidad de sentir, ¿no? Entonces hoy abrazo mis defectos y trato de corregirlos, obviamente, y abrazo todas mis virtudes, se las agradezco a mi Padre Dios y con el compromiso, así como tú, de resignificar. Es ahora mi objetivo también llevar esperanza a gente que está pasando por momentos de dificultad, de decirles, se puede, o sea, es normal que sufras, abraza tu dolor porque vas a crecer de una manera en la que te vas a sentir muchísimo más especial y tocada por Dios. Ay, qué bonito, muchas gracias, qué bonito cierre, Pau, me siento muy honrada de que estés aquí. Muchísimas gracias. No fue uno, ni dos, ni tres, fueron un montón. O sea, de verdad que Dios cuando bendice, bendice de forma contundente y de forma abundante. ¿Cuántos aprendizajes? Bueno, pues para seguir despidiéndonos, queridos likers, y soltando, les tengo el primer taller del año. Ya ven que los doy una vez al mes. Entonces, este va a ser un espacio para honrar el pasado y abrir camino a lo nuevo. Y se llama El arte de despedir y de soltar. Y es para personas que sienten que llevan un peso que ya no les pertenece. Y yo les comento que aprender a soltar no se trata de olvidar, no se trata de regresar el vampiro atrás de la conciencia, al contrario, sacarlo a la luz de la conciencia para que deje de asustarnos. Es decir, es dejar ir con gratitud, algo que acaba de subrayar Pau y que es muy importante y que es la llave de la felicidad, la gratitud. ¿Para qué? Para recuperar nuestra libertad emocional. Entonces, todo eso vamos a hacer en este próximo taller que será el domingo 25 de enero de este año. Va a ser en un horario vespertino online de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Únicamente 10 lugares. Ofrenda amorosa 900 pesos, pronto pago solamente 700 pesos. Y ya saben, mándenme un mensaje por WhatsApp al 55 42 23 02 54 para que les aparte su lugar. Pues entonces, querida Pau, cerramos este programa con una frase, un mensaje final y nos vamos. Pues nada, abrazar el dolor, hablar, no callar y aprender a escuchar a nuestro cuerpo y vivir en la gratitud con Dios por todo lo que de verdad tenemos, porque damos por hecho tantas cosas que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos de verdad.
Así es. Muchas gracias, por tu vida. Yo doy muchas gracias a Dios por tu vida, Pau. Gracias porque en su banda ancha celestial hizo que tú y yo nos juntáramos, siempre de mucha bendición. Gracias por haber estado estos dos programas en Central Corazón para hablarnos de tu fe, para hablarnos de tu restauración, de la importancia y la humildad que tienes de reconocer, ¿no? Como cuando está uno en la caída hasta de su nombre se olvida uno, pero tener esa humildad de decir, en su fuerza yo me levanté y aquí estoy para dar esperanza. Muchas gracias. Me encantó tu cierre de la gratitud porque es la llave de la felicidad. Y entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Doy nuevamente la bienvenida a nuestro nuevo productor y espero que ya sea el definitivo. Gracias, gracias Dios también por mandarme a Luis. Nos vemos el próximo jueves con un tema apasionante, cuidados paliativos, un enfermero que le cambió la vida a una persona de una manera también tan sobrenatural y tan amorosa en un momento en que tenía un pronóstico de que a lo mejor no volvía a caminar y llega con una ternura inenarrable. Ya lo van a conocer, es enfermero de profesión y será un honor tenerlo aquí, así que no te pierdas nuestra próxima emisión el jueves a las 7 de la noche y los espero para mi taller La importancia de soltar. Yo soy Gaby Gallegos y gracias a Dios por tu presencia. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Pau. Los abrazamos.